Alejandro pulsó enviar sin pensarlo 2 veces. Pero al ver el nombre de Carlos en la pantalla, el corazón le dio un vuelco. La foto, tomada en un momento de vulnerabilidad, no era para su mejor amigo hetero, sino para un ligue efímero de una app. Carlos. Al otro lado de la ciudad. Abrió el mensaje y se quedó helado. Su mundo se tambaleó al reconocer el cuerpo de su amigo de toda la vida en una pose que nunca imaginó. En ese instante, en el bullicioso Madrid, Alejandro corrió por las calles empedradas del barrio de Malasaña, el teléfono temblando en su mano. «Dios mío. ¿Qué he hecho?», murmuró, mientras el pánico le atenazaba el pecho. Habían sido amigos desde la universidad, compartiendo cervezas, partidos de fútbol y confidencias sobre chicas. Pero nunca esto. Carlos. En su apartamento de Lavapiés. Miró la imagen una vez más antes de borrarla. Pero el daño ya estaba hecho. Su mente giraba en espiral, ¿era un error? ¿O algo más? Decidió confrontarlo esa misma noche. En el bar de siempre, donde solían reunirse los viernes. Alejandro llegó primero, sudando bajo la luz de neón del bar. Pidió una caña y se sentó en la esquina, repasando mentalmente excusas. Fue un error. Un dedo torpe. Se repetía. Pero en el fondo sabía que no era tan simple. Llevaba años ocultando su orientación. Especialmente a Carlos, cuyo padre era un conservador acérrimo. Un exmilitar que no toleraba esas desviaciones modernas. Cuando Carlos entró, su expresión era una máscara de confusión y algo más profundo. Quizás ira. Se sentó frente a él sin decir palabra. Y el silencio se hizo espeso como el humo de los cigarrillos ajenos. «Explícame», dijo finalmente Carlos. Su voz baja pero firme. Alejandro tragó saliva, sintiendo el peso de la mirada de su amigo. «Fue un accidente. Te lo juro. Estaba mandando algo a otro. A un tipo. Y me equivoqué de chat». Las palabras salieron atropelladas. Y Carlos levantó una ceja, procesando. ¿Un tipo? ¿Desde cuándo? Alejandro suspiró, sabiendo que el secreto había salido a la luz de la peor manera posible. Desde siempre. Carlos. Soy gay. Lo he escondido porque. Bueno. Ya sabes cómo es tu familia. Y la mía tampoco es un paraíso de apertura. Carlos se recostó en la silla, mirando al techo como si buscara respuestas en las vigas de madera. Recordó las veces que Alejandro había evitado hablar de novias. O cómo se ponía nervioso en fiestas con chicas. Todo encajaba ahora. Pero dolía. Y yo pensando que éramos como hermanos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Alejandro sintió una punzada de culpa. Tenía miedo de perderte. En esta sociedad. En España. Parece que todo es progresista. Pero en el fondo. En familias como la tuya. Es diferente. Carlos negó con la cabeza. Mi padre me mataría si se entera que mi mejor amigo es. ¿Eso? La palabra no salió. Pero el silencio la gritó. Esa noche. Volviendo a casa. Alejandro no pudo dormir. Pensaba en cómo su error había abierto una grieta en su amistad. Al día siguiente. Carlos lo llamó temprano. Tenemos que hablar más.
Ven a mi casa esta tarde. Alejandro accedió. Nervioso. Al llegar, encontró a Carlos con una expresión seria. Pero no hostil. He estado pensando, dijo Carlos. No estoy enfadado contigo. Pero esto me hace cuestionar cosas mías. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué cosas? Carlos dudó. Siempre he sido el hétero perfecto. Con novias. Planes de familia. Pero a veces siento algo diferente. La confesión pilló a Alejandro por sorpresa. Carlos. El chico que siempre presumía de conquistas. Admitiendo dudas. Pasaron la tarde hablando. Desgranando recuerdos. Carlos contó cómo en la adolescencia había sentido atracción por un compañero de equipo. Pero lo había reprimido por miedo al rechazo. Mi padre me educó para ser fuerte. Masculino. Nada de mariconadas. Dijo con amargura. Alejandro escuchaba, sintiendo una mezcla de empatía y esperanza. ¿Podría esto unirlos más? Pero también temor, si Carlos exploraba eso. ¿Qué pasaría con su vida estable? Días después. La tensión escaló cuando Carlos invitó a Alejandro a una cena familiar. Quiero que veas cómo es mi mundo, dijo. Alejandro aceptó, aunque el estómago se le revolvió. En la casa de los padres de Carlos. En las afueras de Madrid. El ambiente era opresivo. El padre. Don Manuel. Un hombre de 60 años con bigote gris y opiniones firmes. Dominaba la conversación. Estos tiempos modernos. Con tanto orgullo gay y tonterías. España se está yendo al carajo. Soltó mientras servía el vino. Alejandro se mordió la lengua. Pero Carlos intervino. Papá. No todos piensan como tú. Don Manuel lo miró fijamente. Cuidado. Hijo. No querrás que te tomen por uno de ellos. Alejandro sintió el golpe como si fuera suyo. Esa noche. De vuelta. Carlos estaba furioso. No aguanto más esto. Quiero ser honesto conmigo mismo. Alejandro lo animó. Pero advirtió, piensa en el precio. ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? Carlos asintió. Pero en sus ojos había determinación. Poco a poco. Empezaron a pasar más tiempo juntos. No como amigos, sino explorando una conexión más profunda. Un paseo por el Retiro. Una mirada prolongada. Un roce accidental. Pero todo en secreto. Porque el mundo exterior no perdonaba. La presión familiar de Alejandro no era menor. Su madre, viuda y devota católica, lo presionaba para que encontrara una novia. Hijo, a tu edad ya deberías estar pensando en casarte. Le decía en llamadas semanales. Alejandro mentía, inventando excusas. Pero el peso de la doble vida lo agotaba. Una noche, después de una discusión con Carlos sobre si contarlo o no, Alejandro estalló. No podemos vivir así. O lo asumimos o lo dejamos. Carlos, aterrado, eligió el silencio. Esa decisión marcaría el inicio de una serie de traiciones. Carlos se despertó con el teléfono vibrando. Era su hermana, Elena, pidiéndole que fuera a casa de los padres urgentemente.
Papá ha encontrado algo en tu ordenador. Dijo con voz temblorosa. Carlos palideció. Recordó que había dejado abierta una pestaña de un foro sobre bisexualidad. Corrió a la casa familiar, el corazón latiéndole con fuerza. Al llegar, don Manuel lo esperaba en el salón, con el portátil en la mesa. Explícame esto. Carlos. ¿Estás metido en esas porquerías? La voz del padre era un trueno. Carlos negó, mintiendo torpemente. Es investigación para un amigo. Pero don Manuel no se creyó nada. Ese amigo tuyo, Alejandro, siempre me ha parecido raro. Es él. Carlos defendió a Alejandro. Pero el daño estaba hecho. Elena, escuchando desde la cocina, intervino. Hermano, sé que has estado pasando mucho tiempo con él. Hay algo que no nos cuentas. Carlos sintió el cerco cerrándose. Esa noche, llamó a Alejandro. Mi familia sospecha. Tenemos que parar. Alejandro, herido, replicó, ¿parar qué? ¿Nuestra amistad o lo que sea que estamos sintiendo? Carlos colgó, dividido entre el amor naciente y el miedo al rechazo familiar. Al día siguiente, en el trabajo, Carlos era un zombi. Como ingeniero en una firma conservadora de Madrid, sabía que rumores sobre su orientación podrían costarle ascensos. Un compañero, al verlo distraído, bromeó, parece que tienes problemas de amores. ¿Alguna chica? Carlos forzó una sonrisa, pero por dentro se desmoronaba. Decidió distanciarse de Alejandro para protegerlo. Pero en realidad era cobardía. Le mandó un mensaje, necesito espacio. Alejandro leyó las palabras y sintió un vacío. ¿Era esto el fin? Alejandro, por su parte, luchaba con sus propios demonios. En su estudio de arte en Chueca, el barrio gay de Madrid, pintaba furiosamente, canalizando el dolor en lienzos abstractos. Un amigo, Pablo, lo visitó. Tío, estás hecho polvo. ¿Qué pasa con Carlos? Alejandro confesó todo. Desde la foto accidental hasta las confesiones. Pablo advirtió, los heteros curiosos son peligrosos. Te usarán y te dejarán. Alejandro lo sabía. Pero el corazón no escuchaba. Esa noche, salió a un bar gay, buscando distracción. Pero solo pensó en Carlos. La tensión subió cuando Carlos, impulsado por la culpa, lo buscó de nuevo. Se encontraron en un parque discreto. Lo siento, dijo Carlos. Mi padre me presiona. Quiere que salga con la hija de un amigo. Alejandro rió amargamente. ¿Y lo harás? Te casarás para complacerlo. Carlos bajó la mirada. No lo sé. Pero no quiero perderte. Besaron por primera vez. Un beso robado bajo los árboles. Pero lleno de promesas rotas. Desde entonces, su relación se volvió clandestina, encuentros en hoteles baratos. Mensajes codificados. Pero los secretos no duran. Elena, curiosa, siguió a Carlos una tarde y los vio juntos en un café apartado. Confrontó a su hermano esa noche. ¿Estás con él? ¿Verdad?
Papá te desheredará. Carlos suplicó silencio. Pero Elena, dividida entre lealtad familiar y amor fraternal, dudaba. Piensa en mamá. En cómo sufriría. Carlos eligió proteger su secreto. Mintiendo a Elena, solo somos amigos. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Alejandro, meanwhile, enfrentaba presión de su madre. En una visita sorpresa, ella encontró una carta de amor que Carlos le había escrito. Hijo. Esto es de un hombre. Alejandro admitió parcialmente. Mamá. Soy gay. Ella lloró, invocando a Dios y la tradición. Esto es un pecado. Debes cambiar. Alejandro, herido, la echó. Esa confrontación lo fortaleció. Pero también lo aisló. Llamó a Carlos para apoyo. Pero él estaba en una cena familiar, fingiendo normalidad. La traición llegó pronto. Don Manuel, enterado por Elena, montó una emboscada. Invitó a Alejandro a casa bajo pretexto de una reunión amistosa. Allí, lo confrontó: estás corrompiendo a mi hijo. Aléjate o lo lamentarás. Alejandro, indignado, defendió su amor. Carlos me quiere. Don Manuel rió. Mi hijo es hetero. Esto es una fase. Carlos. ¿Presente? No dijo nada, traicionando a Alejandro con su silencio. Alejandro salió destrozado, sintiendo el peso de la cobardía ajena. Esa noche, Alejandro decidió romper. Mandó un mensaje: se acabó. No puedo con tus mentiras. Carlos, solo en su habitación, lloró por primera vez en años. Sabía que había perdido algo valioso por miedo. Pero el daño era irreversible. Días después, Carlos aceptó salir con la chica que su padre le presentó. Ana, una abogada conservadora. En su primera cita, pensó en Alejandro todo el tiempo. Alejandro, meanwhile, se refugió en su arte. Expuso en una galería de Malasaña, donde conoció a otros como él, encontrando comunidad. Pero el vacío persistía. Una noche, recibió una llamada de Carlos: necesito verte. Alejandro accedió, pero con reservas. En el encuentro, Carlos confesó: estoy confundido. Te quiero. Pero mi familia. Alejandro interrumpió: elige. O ellos o yo. Carlos, presionado, eligió mal de nuevo. La elección de Carlos fue casarse con Ana, anunciándolo en una cena familiar. Don Manuel brindó orgulloso: por fin. Mi hijo sienta cabeza. Elena miró a Carlos con pena, sabiendo la verdad. Carlos sonrió falsamente, pero por dentro se rompía. Mandó un mensaje a Alejandro esa noche: lo siento. Es lo mejor. Alejandro leyó y borró el número, jurando no volver atrás. Pero el dolor lo consumía. En su estudio, destruyó un cuadro que representaba su amor, simbolizando el fin. Meses pasaron. Alejandro prosperaba en su carrera.
viajando a Barcelona para una exposición. Allí conoció a Miguel, un artista openly gay, que le ofreció estabilidad. Empezaron a salir. Pero Alejandro comparaba todo con Carlos. En Madrid, Carlos vivía una farsa. Su matrimonio con Ana era cordial, pero sin pasión. Ana notaba su distancia. Carlos. ¿Qué te pasa? Él mentía, trabajo. Pero la culpa lo carcomía. La crisis estalló cuando Ana encontró mensajes antiguos de Alejandro en un viejo teléfono. Confrontó a Carlos. «Me has engañado». Carlos admitió todo, llorando. «Nunca quise herirte. Soy bisexual. Creo». Ana, devastada, pidió el divorcio. Don Manuel, enterado, explotó: «Has arruinado tu vida por un maricón». Carlos, por primera vez, se rebeló: «Papá, es mi vida. Y Alejandro era lo mejor que me pasó». Don Manuel lo echó de casa. Carlos, sin familia ni esposa, buscó a Alejandro. Lo encontró en su estudio. «He perdido todo por ti», dijo. Alejandro, frío: «No por mí. Por no elegir antes». Pero el reencuentro avivó chispas. Hablaron horas, desgranando errores. Carlos confesó: «Fui cobarde. Ahora estoy listo». Alejandro dudaba: demasiado daño. Sin embargo, le dio una oportunidad. Pero con condiciones: honestidad total. La sociedad no facilitaba. En el trabajo, Carlos enfrentó rumores tras el divorcio. Un jefe lo apartó de proyectos: «No queremos escándalos». Carlos luchó, demandando por discriminación. Pero el proceso lo agotó. Alejandro, meanwhile, lidiaba con su madre, quien tras meses de silencio, llamó: «Hijo, he rezado por ti. Intenta cambiar». Alejandro colgó, fortalecido por su relación con Carlos. Pero nuevas traiciones surgieron. Miguel, celoso, contactó a Carlos anónimamente: «Alejandro te usa para olvidar». Carlos dudó, confrontando a Alejandro. «Es mentira», dijo él. Pero la semilla de desconfianza creció. En una fiesta en Chueca, Carlos vio a Alejandro hablando con Miguel. Y celos lo cegaron. Discutieron: «¿Me traicionas?». Alejandro, herido: «Tú eres el experto en traiciones». La reconciliación fue dura. Carlos se mudó con Alejandro, cortando lazos con su padre. Elena, como puente, intentaba mediar. «Papá te quiere, pero es terco». Carlos visitó a don Manuel, quien, enfermo de corazón, lo recibió. «Hijo, no entiendo, pero no quiero perderte». Fue un paso, pero incompleto. Alejandro apoyaba, pero el estrés lo afectaba. El clímax llegó en una manifestación del orgullo en Madrid. Carlos, por primera vez, marchó, besando a Alejandro ante cámaras. Pero un vídeo viral llegó a su exjefe, quien lo despidió. Inaceptable.
Carlos. Arruinado. Culpó a Alejandro, por tu insistencia. Alejandro replicó, por tu libertad. La pelea escaló, separándolos temporalmente. Carlos reflexionó solo en un hostal. Recordó el precio, familia dividida. Carrera en ruinas. Pero autenticidad ganada. Volvió a Alejandro, vale la pena. Se reconciliaron. Pero con cicatrices. La vida juntos no era idílica. Alejandro y Carlos enfrentaban miradas en la calle. Comentarios susurrados. En un viaje a Sevilla, un grupo de jóvenes les gritó insultos. Carlos. Protector. Respondió. Pero Alejandro lo calmó, no vale la pena. Internamente, Carlos luchaba con su identidad. Terapia ayudaba. Pero dudas persistían, ¿era realmente gay? O bi. Alejandro paciente. Pero temía otra traición. La familia de Alejandro intervino. Su madre. Tras ver el vídeo del orgullo, viajó a Madrid. Hijo. Esto es público. ¿Qué dirá la gente? Alejandro firme, que digan lo que quieran. Soy feliz. Ella. Con lágrimas. Aceptó parcialmente, te quiero. Pero rezo por ti. Fue un avance. Pero doloroso. Carlos. Meanwhile. Reconstruía su carrera freelance. Pero el estigma persistía. Una oferta de trabajo en Barcelona tentó a Carlos. Es una oportunidad. Dijo. Alejandro temió, ¿me dejas? Carlos juró, ven conmigo. Pero Alejandro. Atado a su galería en Madrid. Dudaba. La decisión dividió, sacrificar carreras por amor. Discutieron noches enteras. Finalmente, Alejandro cedió. Mudándose. Pero el resentimiento latía. En Barcelona. La vida mejoró. Nueva ciudad. Menos presiones familiares. Pero viejos fantasmas volvieron cuando don Manuel llamó, hijo. Estoy muriendo. Ven solo. Carlos viajó. Dejando a Alejandro atrás. En el hospital. Don Manuel confesó, fui duro porque temía por ti. Pero vi tu vídeo. Eres valiente. Carlos lloró. Perdonando. Volvió cambiado. Más comprometido. Sin embargo, la relación crujió bajo presiones cotidianas. Alejandro. Extrañando Madrid. Se distanció. En una noche de confesiones. Admitió, a veces dudo si valió la pena tanto dolor. Carlos. Herido, yo perdí todo. La discusión escaló a gritos. Rompiendo platos. Separados una semana. Reflexionaron. Alejandro llamó primero, te necesito. Reconciliados. Prometieron terapia de pareja. El despertar final llegó en una crisis. Carlos recibió una oferta de reconciliación familiar, vuelve hetero. Y todo tuyo. Tentado por herencia. Dudó. Contó a Alejandro. Quien furioso, elige de una vez. Carlos rechazó. Quemando puentes definitivos. Por nosotros. Dijo. Alejandro. Conmovido. Propuso matrimonio. En una ceremonia íntima en Barcelona.
Se casaron, simbolizando victoria sobre adversidades. Pero la sociedad persistía. Amigos perdidos. Familiares distantes. En una cena con Helena, ahora aliada, reflexionaron, el precio fue alto. Pero la libertad inigualable. Alejandro exponía arte sobre identidades ocultas, inspirando a otros. Carlos, en nuevo trabajo, abogaba por diversidad. La historia culminó en paz relativa, pero con lecciones. ¿Fue correcto priorizar el amor sobre la familia y la sociedad? ¿O un error egoísta que causó innecesario sufrimiento?